mañana tan especial, ¿verdad? Les invito a que juntos busquemos el libro de Isaías, capítulo 52. Empezando con el verso 13. Isaías 52:13, del Antiguo Testamento, el profeta, que él profetizaba más o menos 780 o 800 años antes de Cristo. Y vamos a ponernos de pie en reverencia a la palabra de Dios leída. Dice así la palabra, Isaías 52:13. Oigan esto, mi siervo prosperará, será enaltecido, levantado y en gran manera exaltado. De la manera que muchos se asombraron de ti, pueblo mío, así fue desfigurada su apariencia, más que la de cualquier hombre, y su aspecto más que el de los hijos de los hombres. Ciertamente él asombrará a muchas naciones, los reyes cerrarán la boca ante él, porque lo que no les habían contado verán, y lo que no habían oído entenderán. ¿Quién ha creído a nuestro mensaje? ¿A quién se ha revelado el brazo del Señor? Creció delante de él como renuevo tierno, como raíz de tierra seca. No tenía aspecto hermoso ni majestad para que lo miremos, ni apariencia para que lo deseemos. Fue despreciado y desechado de los hombres, varón de dolores, y experimentaron aflicción. Y como uno de quien los hombres esconden el rostro, fue despreciado y no lo estimamos. Ciertamente él llevó nuestras enfermedades y cargó con nuestros dolores. Con todos nosotros lo tuvimos por azotado, por herido de Dios y afligido. Pero él fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades. El castigo por nuestra paz cayó sobre él, y por sus heridas hemos sido sanados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, nos apartamos cada cual por su camino, pero el Señor hizo que cayera sobre él la iniquidad de todos nosotros. Fue oprimido y afligido, pero no abrió su boca. Como cordero es llevado al matadero, y como oveja que ante sus trasquiladores permanece muda, él no abrió su boca. Por opresión y juicio fue quitado. Y en cuanto a su generación, ¿quién tuvo en cuenta que él fuera cortado de la tierra de los vivientes? Por la transgresión de mi pueblo, ¿a quién correspondía la herida? Se dispuso con los impíos su sepultura, pero con el rico fue su muerte, aunque no había hecho violencia ni había engaño en su boca. Pero quiso el Señor quebrantarlo, sometiéndolo a padecimiento. Cuando él se entregue a sí mismo como ofrenda de expiación, verá a su descendencia, prolongará sus días, y la voluntad del Señor en su mano prosperará. Debido a la angustia de su alma, él lo verá y quedará satisfecho. Por su conocimiento, el justo, mi siervo, justificará a muchos y cargará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos, porque derramó su alma hasta la muerte, y con los transgresores fue contado, llevó el pecado de muchos, e intercedió por los transgresores. Amén. Oremos. Padre Celestial, gracias te damos por esta profecía 800 años antes del nacimiento de nuestro Señor. Gracias por la inspiración que tú le diste al profeta, por la visión que le permitiste ver y por el mensaje que nos trae a nosotros en este día, mensaje de esperanza. Gracias, Señor, nos ponemos en tus manos y pedimos que nos ayudes a interpretar correctamente el texto y a llevar de aquí, Señor, algo de beneficio para nuestras vidas y almas. Nos ponemos en tus manos
Y pedimos en nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Gracias por tomar los asientos. En 1997, yo con mi familia tuvimos la bendición de vivir todo el año en Israel. Y nos hicimos ahí miembros de una iglesia bautista local que estaba localizada en Petah Tikva, y debemos estar orando por el pueblo de Israel. Especialmente vi hoy que cayó una bomba muy grande precisamente en ese pueblo donde íbamos a la iglesia. Y asistiendo en esa iglesia había una señora, su nombre Cami, y nosotros la llegamos a conocer, la llegamos a conocer, y ella es judía, nacida en Israel toda su vida, y tenía muchas preguntas. Estaba asistiendo a la iglesia de vez en cuando, la invitamos a nuestra casa. Y ella llegó, tenía muchas preguntas, pero su pregunta más grande es si es Jesús el Mesías prometido en el Tanaj. Tanaj es el Antiguo Testamento, como ellos lo dicen. No dicen Viejo Testamento porque para ellos no hay un nuevo, dicen Tanaj. Y entonces yo tenía el Tanaj, el Antiguo Testamento en hebreo, su idioma natal es hebreo. Abrí la Biblia que yo tenía, el Tanaj, a Isaías 53, y se la pasé a ella y le dije, lee esto y tú dime quién crees que es, de quién habla. Entonces ella empezó a leer. Dije en mí, Mishmo Ateni, Uzro Adonai, Almini Plata, ya al Cayones le fanaba, de Hashores, Meires Siyah, Lo Toadlo, de Lo Hadar, de Mirehu, de Lo Mate, de Mechudehu, Nigze de Hadar Ishim, Ish Makovot, Idua Koli, Ukemaster Panim Mimenu, Nigze, de Lo Hashaviuhu. Y leyó todo el texto completo. Y nunca voy a olvidar, cuando terminó de leer, me miró con los ojos grandes y dijo, Jesús. Reconoció quién es Jesús. Es el poder de este pasaje de Isaías 53. Y ella quedó creyente. Y lo último que escuché de ella, estaba traduciendo libros cristianos al hebreo. Así que damos gracias a Dios por eso. Cuando John MacArthur introduce Isaías 53, él dice, algunos eruditos del pasado lo han llamado el quinto evangelio. Isaías 53 es el quinto evangelio, que sumaría Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Fue Agustín quien afirmó, allá por el siglo V, no es una profecía, es un evangelio. Fue Policarpo, discípulo y amigo del apóstol Juan, que denominó a esta sección de las Escrituras el pasional áureo del Antiguo Testamento. Martín Lutero declaró, todo cristiano debería ser capaz de recitarlo de memoria. Un par de eruditos alemanes en un escrito de 1866 comentaron, pareciera haber sido redactado al pie de la cruz de Gólgota. Y añadieron, a no pocos israelitas les ha derretido la costra del corazón. Estos mismos eruditos alemanes prosiguieron diciendo, este capítulo constituye lo más central, lo más profundo y lo más sublime que la profecía del Antiguo Testamento, superándose a sí misma, haya logrado jamás. Pero el profeta, ¿de quién habla? Del siervo. Ha sido la pregunta durante los siglos. Y el profeta, como mencioné, escribiendo 800 años antes que naciera Cristo, también mucha gente tenía esa pregunta, ¿de quién habla? En el libro de Hechos, capítulo 8, encontramos a un etíope con esa misma pregunta.
Dice Hechos 8:27, Felipe emprendió el viaje y resulta que se encontró con un etíope eunuco, alto funcionario encargado de todo el tesoro de la Candace, reina de los etíopes. Este había ido a Jerusalén para adorar y de regreso a su país iba sentado en su carro leyendo el libro del profeta Isaías. El Espíritu dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. Felipe se acercó deprisa al carro y al oír que el hombre leía al profeta Isaías preguntó, ¿acaso entiende usted lo que está leyendo? ¿Y cómo voy a entenderlo? Contestó, si nadie me lo explica. Así que invitó a Felipe a subir a sentarse con él. El pasaje de la escritura que estaba leyendo era el siguiente: como cordero fue llevado al matadero, como oveja que enmudece ante su trasquilador, ni siquiera abrió su boca. Lo humillaron y no le hicieron justicia. ¿Quién describirá su descendencia? Porque su vida fue arrancada de la tierra. Dígame usted, por favor, ¿de quién habla aquí el profeta? ¿De sí mismo o de algún otro?, preguntó el eunuco a Felipe. Entonces Felipe, comenzando con este mismo pasaje de la Escritura, le anunció las buenas noticias acerca de Jesús. Así que siempre ha sido la opinión de la Iglesia que el pasaje de Isaías 53, el siervo sufriente, es un pasaje que habla de Jesucristo. Y Jesucristo cumplió al pie de la letra todo lo profetizado de él. Isaías, cuando escribió su libro, realmente se dirigía no a la nación tanto cuando él vivía, sino a una generación que vendría después. Porque 150 a 200 años después de Isaías, Dios en su furia por el pecado de Israel los llevó al cautiverio. Y fueron llevados al cautiverio. Y muchas partes del libro de Isaías se dirige a los exiliados lejos de su país para darles esperanza para el futuro. Y en el libro de Isaías tenemos 4 cantos que se llaman los cantos, o son poemas distintos, los cantos del siervo, los cantos del siervo. Isaías 42:1 empieza el primer canto del siervo. Isaías 49:1, el segundo canto. 54 es el tercer canto y 52:13, donde empezamos a leer hoy, es el cuarto canto del siervo de Yahweh. Y se encuentra aquí, hablando del siervo, una figura mesiánica que traerá justicia, actuará como luz para las naciones y logrará la salvación para el pueblo de Dios. Entonces son 4 cantos del siervo. El primer canto es la misión del siervo. Presenta al siervo como alguien elegido por Dios que trae justicia a las naciones, pero con mansedumbre. El segundo canto, el llamamiento del siervo. El tercero, la lealtad del siervo. Y el cuarto, el siervo sufriente, que es el canto más detallado. Este canto tiene mucho similar a un otro pasaje de la Biblia que escribió el apóstol Pablo. ¿Ustedes se acuerdan cuando Pablo dice en Filipenses que nuestra actitud sea como la de Jesucristo, que habitando, siendo en forma de Dios, no pensó ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, se despojó a sí mismo? Entonces, los dos pasajes empiezan con la majestad de Jesucristo antes de su encarnación, su deidad, y luego la manera como Él bajó hasta ser totalmente humillado y morir en una cruz, y va hasta lo más bajo, y luego después de eso, la exaltación de Jesucristo después. Este canto del siervo toma esa misma forma, y vamos a ver aquí 4 dimensiones de
el asombroso siervo sufriente de Yahweh. 4 dimensiones. Número 1, el siervo de Dios es elevado. Número 2, el siervo de Dios es despreciado. Número 3, el siervo de Dios es juzgado. Y número 4, el siervo de Dios es vindicado. Esas son las 4 dimensiones del mensaje, el asombroso siervo sufriente de Yahweh. Así que vamos a empezar con la primera dimensión, el siervo de Dios es elevado. Dice el 52:13, oigan esto, mi siervo prosperará, será enaltecido, levantado y en gran manera exaltado. Este lenguaje que se utiliza del siervo es algo alto, es majestuoso. Empieza con, oigan esto, que en hebreo, mire, significa miren, escuchen, miren, para llamar la atención. El siervo prosperará, tendrá éxito y se conducirá con sabiduría. Y dice que él es enaltecido, levantado y en gran manera exaltado. Esa es una descripción que no se encuentra de los seres humanos y nos hace recordar Isaías capítulo 6. Isaías capítulo 6 es donde Isaías fue llamado a ser un profeta. Estaba en el templo y dice Isaías, yo vi al Señor sentado en un trono alto y excelso. Así que cuando dice que el siervo de Dios es enaltecido, levantado y de gran manera exaltado, está hablando de la majestad de Cristo antes de descender a tomar carne, a ser un ser humano y participar en su humillación. Dios es quien habla de su siervo y es muy similar, como dije, lo que Pablo dijo. Cristo Jesús, quien siendo por naturaleza Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Y de la misma manera el apóstol Juan, cuando él nos va a dar el Evangelio de Cristo, la historia de Cristo, él empieza ¿dónde? Empieza con Jesucristo en su gloria. En el principio ya existía el Verbo y el Verbo estaba con Dios y el Verbo era Dios. Él estaba con Dios en el principio. Por medio de Él todas las cosas fueron creadas. Sin Él nada de lo creado llegó a existir. En Él estaba la vida y la vida era la luz de la humanidad. Juan 1, de 1 a 4. Así que Juan, Pablo, Isaías, cuando nos van a dar el Evangelio, las buenas nuevas, empiezan en el mismo lugar. Cristo, alto, igual a Dios, enaltecido en majestad. Y ahí empieza la historia. El siervo de Dios es elevado. Segunda dimensión, el siervo de Dios es despreciado. Dice en verso 14, de la manera que muchos se asombraron de ti, pueblo mío, así fue desfigurada su apariencia, más que la de cualquier hombre, y su aspecto más que el de los hijos de los hombres. Ciertamente él asombrará a muchas naciones, los reyes cerrarán la boca ante él, porque lo que no les habían contado verán, y lo que no habían oído entenderán. ¿Quién ha creído nuestro mensaje? ¿A quién se ha revelado el brazo del Señor? Creció delante de él como renuevo tierno, como raíz en tierra seca. No tiene aspecto hermoso, ni majestad para que lo miremos, ni apariencia para que lo deseemos. Fue despreciado y desechado de los hombres, varón de dolores y experimentado en aflicción, y como uno de quien los hombres esconden el rostro, fue despreciado y no lo estimamos. ¿No les parece curioso? Donde empezamos y vimos que él es
habita la majestad. Es alto, de gran manera enaltecido. Dice, será enaltecido, levantado y en gran manera exaltado. Fue desfigurada su apariencia más que cualquier hombre y su aspecto más que el de los hijos de los hombres. Estas dos frases no parece que una no debe seguir de la otra. Una frase dice, es exaltado de gran manera. La otra dice que su semblante fue desfigurado. El siervo exaltado, luego desfigurado. Está hablando el profeta de la misma persona. El que habita la majestad tiene su semblante desfigurado. Y dice en la Nueva Versión Internacional, muchos se asombraron de él, pues tenía desfigurado el semblante, nada de humano tenía su aspecto. Fue una desfiguración de su rostro que causó asombro a quienes lo veían. Es decir, una fuerte respuesta emocional de conmoción u horror. Una desfiguración de su rostro de tal grado que no fue reconocible como un ser humano, como un hombre. Hasta dudaban si fuera un humano. Esta profecía corresponde a la reacción de la gente al ver a Jesús en la cruz. Y el profeta está escribiendo centenares de años antes de que existieran los romanos, quienes inventaron la muerte de crucifixión. La práctica romana de la flagelación era brutal y a menudo dejaba a la víctima gravemente herida y desfigurada. Desde la gloria y la majestad hasta la cruel agonía de la cruz en un solo verso. Es un estilo de escribir sumamente impactante. Dice el profeta que este siervo sufriente es como un renuevo tierno en tierra seca. ¿Cuántos de ustedes han conocido el desierto y han caminado por la arena? Hay mucho polvo, hay muchas piedras. ¿Esperan en todo eso encontrar un renuevo tierno, verdecito? Es lo que uno menos espera a encontrar. La profecía describe al siervo de Yahweh creciendo bajo la mirada de Dios, rodeado por la sequedad espiritual del pueblo, de su pueblo. Esta frase sugiere los comienzos humildes y modestos del Mesías. La imagen de un retorno tierno indica vulnerabilidad y mansedumbre, reflejando las humildes circunstancias del nacimiento y de la crianza de Jesucristo. Además, nos hace recordar la profecía de Isaías 11, cuando directamente ahora nos vincula esta profecía de un retorno con la descendencia del rey David. Isaías 11:1, del tronco de Isaí brotará un retorno, un renuevo nacerá de sus raíces, el Espíritu del Señor reposará sobre él. Así como Pablo, Isaías, después de hablar de Cristo en su majestad, ahora describe su humanidad, la humanidad de Jesús. Y no es una humanidad tan impresionante, porque dice el profeta, su aspecto no es deseable, no es deseable. ¿Se han puesto a preguntar por qué en los evangelios no nos da una descripción de Jesucristo, de color de su piel o su aspecto? ¿Usaba lentes? Bueno, en ese tiempo no. Tenía barba, de qué tan alto. No nos da ninguna descripción, pero según Isaías, su aspecto fue común.
ordinario. No fue como Saúl. Ustedes recuerdan, el rey Saúl fue muy alto. Entonces la gente al ver al rey Saúl decía, ese es un gran guerrero de Dios, ese es un buen hombre porque era alto y bello para verlo. Pero su corazón no fue un corazón que era espiritual, ¿verdad? Solamente fue su aspecto físico. Y en este caso, Jesús no es demasiado alto, ni guapo, ni hermoso, ni bello. Fue completamente ordinario. Y creo que esto fue lo que causó más coraje cuando él hablaba de su divinidad. Y decían, tú, ni alto, ni chaparro, ni divino. Y entonces causó mucho coraje en la gente. Andrew Davis, en su libro de Isaías, dice, la gloria de Jesús era visible solo para los creyentes, quienes la veían en su vida sin pecado, en su actitud compasiva, en sus poderosos milagros y en sus palabras inigualables. Entonces, la gloria de Jesús era visible para algunos, pero no fue su aspecto físico. Pero no solamente eso, dice profeta también que fue despreciado. El profeta nos presentó el aspecto de Jesús, ahora describe la reacción de la gente al ver a este siervo de Dios caminando entre ellos, y esa reacción fue horrible. El siervo entra en el escenario de la historia humana y es recibido no con aplausos, sino con desprecio, odio, rechazo, desdén. El término despreciado indica un profundo desprecio, reflejando cómo fue tratado Jesús por los líderes religiosos y muchos de sus contemporáneos. Jesús, donde quiera que andaba, provocaba una reacción fuerte de la gente. Y el profeta emplea una frase muy descriptiva cuando dice, como uno de quien los hombres esconden el rostro. O sea, cuando Jesús llegaba, volteaban, no querían mirarlo. Pueden imaginar ustedes acercándose a unas personas y todos se van, o todos esconden el rostro. Él provocaba esta reacción. Hay muchas películas de Jesús, pero una miniserie de Jesús de 1977 presenta a un Jesucristo. El actor fue Robert Powell y el director fue Franco Zeffirelli. Pero el director le dijo al actor que estaba haciendo papel de Jesús, nunca en esta película parpadees. Entonces él tenía que entrenarse a siempre, pero fue con el efecto que cuando uno mira la película y mira a Jesús, dice, algo está raro. Su mirada es algo. Entonces no sé si, yo estoy seguro que Jesús sí parpadeaba, pero tenía algo que provocó siempre una reacción, pero la reacción por lo regular fue de desprecio y odio y desdén. Ray Ortland en su libro dice, no pienses que si hubiera sido testigo presencial de Jesús lo habrías admirado. Ni siquiera sus milagros causaron el impacto que debían haber causado. Su propia familia lo juzgó mal. Cuando viajaba con sus discípulos, no era como en las películas, Jesús no tenía un halo de santidad a su alrededor. La mujer del pozo no tenía ni idea de con quién estaba hablando. Incluso Juan el Bautista llegó a tener dudas acerca de él. Y Tim Chester dice en su libro, la humanidad sigue sintiendo desprecio hacia Jesús. Es posible que la gente
No rechace a Jesús el Maestro, ni a Jesús el ejemplo moral. Pero Jesús el Salvador, que viene a rescatarnos, y Jesús el Señor, que viene a gobernarnos, son otra cuestión. A ese Jesús, el verdadero Jesús, la gente todavía lo desprecia y lo rechaza. Dice, fue despreciado y no lo estimamos. Se repite para el efecto, el énfasis, que fue despreciado. Pero esta frase, no lo estimamos, es interesante porque hasta el momento ha sido Dios quien habla o está hablando de el siervo en tercera persona, pero ahora quien escribe se incluye cuando dice no lo estimamos. ¿Quién es? Porque de aquí en adelante en esta sección vamos a ver a alguien que está como que participó en los eventos y pasó un tiempo que no entendía a Jesús, también lo odiaba, pero algo ha cambiado. Tal vez es un judío o alguien que vivía en ese tiempo, que en un tiempo antes también se burlaba y lo rechazaba, como uno también que participaba en faltarle honor y respeto, pero esta persona ahora entiende la misión del siervo de Yahweh, ha reflexionado y ahora comprende los misteriosos planes de Dios y la obra redentora que el siervo humilde y despreciado ha hecho. Y por eso el autor se incluye entre los pecadores que lo despreciaron, porque dice, no lo estimamos. Varón de dolores, experimentado una aflicción, el siervo de Dios es despreciado. Tercera dimensión, el siervo de Dios es juzgado. Ciertamente, dice verso 4, Él llevó nuestras enfermedades y cargó con nuestros dolores. Con todos nosotros lo tuvimos por azotado, por herido de Dios y afligido. Pero Él fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades. El castigo por nuestra paz cayó sobre Él, y por sus heridas hemos sido sanados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Nos apartamos cada cual por su camino, pero el Señor hizo que cayera sobre Él la iniquidad de todos nosotros. Fue oprimido y afligido, pero no abrió su boca. Como cordero que es llevado al matadero, y como oveja que ante sus trasquiladores permanece muda, Él no abrió su boca. Por opresión y juicio fue quitado, y en cuanto a su generación, ¿quién tuvo en cuenta que Él fuera cortado de la tierra de los vivientes? Por la transgresión de mi pueblo, a quien correspondía la herida. Se dispuso con los impíos su sepultura, pero con el rico fue en su muerte, aunque no había hecho violencia, ni había engaño en su boca. Hermanos, estos versos son asombrosos. Claramente presenta la doctrina de la expiación por sustitución penal, con claridad. Lo presenta de manera tan clara como si Pedro o Pablo, los apóstoles, lo hubieran escrito en el Nuevo Testamento. Pero es más maravilloso que lo encontramos aquí en el Antiguo Testamento. ¿Qué significa la doctrina de la expiación por sustitución penal? Eso es importante. Le hice la pregunta a AI y me dio una buena respuesta. La expiación penal sustitutoria es una doctrina cristiana que sostiene que Jesucristo murió en la cruz como sustituto en lugar de los pecadores, cargando con la pena y satisfaciendo la ira divina contra el pecado que la humanidad merecía. Enseña que el castigo fue transferido a Jesús, permitiendo así que Dios sea a la vez justo y el justificador de los creyentes. Esa es la doctrina
que se presenta en el Nuevo Testamento, pero lo tenemos claro aquí en Isaías 53. ¿Qué fue lo que cargó el siervo de Yahweh? Dice que cargó nuestras enfermedades, jolayenu, enfermedades, nuestros dolores, más ovenu, dolor, sufrimiento y aflicción. Cargó nuestras rebeliones, peshaenu, rebeliones, transgresión, crimen contra Dios. Cargó nuestras iniquidades, abotenu, pecado, y el castigo que nos esperaba, musar, disciplina, corrección, fue lo que Él cargó. Como dice Pablo en Colosenses, Dios nos dio vida en unión con Cristo al perdonarnos todos los pecados y anular la deuda que teníamos pendiente por los requisitos de la ley. Él anuló esa deuda que nos era adversa, clavándola en la cruz. Y Jesús, el siervo sufriente, ¿qué fue el trato que Él recibió? Dice que Él cargó. Y la palabra es como de alzar algo, de levantar algo. Soportó, es otra palabra distinta, como de cargar un peso enorme, que fue herido, golpeado, humillado, recibió los latigazos, golpes, insultos, fue traspasado, fue molido. Y esa palabra significa aplastado, oprimido. Sobre él recayó el castigo, y la imagen es de una vara que es para castigar, y cayó sobre él la vara de castigo. Recibió heridas y fue arrancado de la tierra de los vivientes. No fue llevado, fue arrancado violentamente, golpeado. Son palabras violentas y gráficas. Pero fíjense, todo esto es lo que esperaban nosotros. Si esto hubiera pasado a nosotros, y si nosotros fuéramos puestos en una cruz y azotados, sería, ¿saben qué? Justo por nuestro pecado. Sería solamente el principio de dolores que nos esperaría como pecadores, porque hemos defraudado a Dios y hemos pecado contra Él. La palabra traspasado tiene mucha importancia porque se usa 3 veces del Mesías. Se usa aquí en Isaías 53, Salmo 22, 16. David escribió: como perros me han rodeado, me han cercado una banda de malvados, me han traspasado las manos y los pies. Y Zacarías 12, 9. En aquel día, dice Jehová, Yahweh, me dispondré a destruir a todas las naciones que ataquen a Jerusalén. Sobre la casa real de David y los habitantes de Jerusalén derramaré el espíritu de gracia y de súplica. Entonces me mirarán a mí, a quien traspasaron, y harán lamentación con duelo como por su hijo único. Llorarán amargamente como quien llora por su primogénito. Y tenemos algo interesante en el verso 4, porque el judío está confesando lo que él pensaba antes, cuando él participaba en los rechazos, y ahora entiende. Dice: nosotros nos tuvimos por azotados, por heridos de Dios y afligidos. En el tiempo que Jesús moría, la gente suponía que Él murió en la cruz por ser un malhechor. Como los amigos de Job le dijeron: Job, si tú estás sufriendo, es porque Dios te está castigando. Entonces, esa fue la causa de las burlas que le hicieron a Jesucristo. Le gritaban: hey, si eres inocente como tú dices, Dios tendrá tu rescate. ¿No vino a rescatarte Dios?
entonces no eres inocente, eres culpable. Así los judíos creían. Pero Dios abrió sus ojos, porque dice, nosotros los tuvimos, nosotros lo tuvimos por azotado, por herido de Dios y afligido, pero Él fue herido por nuestras transgresiones. Y entendió, no murió por ser un malhechor, murió por nuestras transgresiones. Dice Andrew Davis, ningún pasaje de la Biblia está tan impregnado de lenguaje de sustitución como este. Resulta especialmente claro en Isaías 53:4. Así se proclama al mundo entero, para toda la eternidad, el camino por el cual un Dios santo puede justificar a pecadores rebeldes y aún así seguir siendo justo. El texto enfatiza que Jesús fue a la cruz voluntariamente, sin resistir. 2 veces dice, no abrió la boca. Jesús fue cuestionado por los líderes de los judíos, por el sumo sacerdote, Poncio Pilato, Herodes. Ni una vez se defendió ni trató de ganar su libertad. Su silencio puede interpretarse como una demostración de su obediencia a la voluntad de Dios. Y otra cosa miramos es que Dios realmente es quien golpeó a Jesús. Porque dice verso 10, pero quiso el Señor quebrantarlo, sometiéndolo a padecimiento. Eso es increíble. Ahora tenemos Dios Padre y Dios Hijo. Y dice, quiso el Señor quebrantarlo. En otras palabras, Dios Padre quiso quebrantar a su propio Hijo. ¿Cómo puede ser esto? Estaba hablando de la doctrina de expiación penal sustitutoria, lo cual postula que Jesús asumió el castigo por los pecados de la humanidad para satisfacer la justicia divina. Pero algunas personas dicen, yo no puedo creer eso, porque suele centrarse en la representación que esta hace de Dios como violento y vengativo. Pero la verdad es que sí es asombroso el nivel de furia e ira que el Padre hizo caer sobre su Hijo. Pero es lo que la Biblia claramente enseña. Dios sí puede ser violento o vengativo cuando se trata de su santidad, pero Dios también puede ser compasivo y amoroso. Y en la acción que Dios Padre tomó contra su Hijo en la cruz, hizo destacar, número 1, la profundidad de su ira, número 2, lo serio que es el pecado, y número 3, la profundidad de su amor. Al que no cometió pecado alguno, por nosotros Dios lo trató como pecador para que de él recibiéramos la justicia de Dios. 2 Corintios 5:21. Y vamos para terminar, número 4, el siervo de Dios es vindicado. Otra vez leo verso 10, pero quiso el Señor quebrantarlo, sometiéndolo a padecimiento. Cuando Él se entrega a sí mismo como ofrenda de expiación, verá a su descendencia, prolongará sus días, y la voluntad del Señor en su mano prosperará. Debido a la angustia de su alma, Él lo verá y quedará satisfecho. Por su conocimiento, el justo, mi siervo, justificará a muchos y cargará las iniquidades de ellos. Por lo tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos, porque derramó su alma hasta la muerte, y con los transgresores fue contado. Llevó el pecado de muchos e intercedió por los transgresores. El texto es un canto y ha sido como un poco triste, como una lamentación. Aquí miramos muchas veces las palabras dolor, sufrimiento, muerte. Y el verso 10 continúa con esta lamentación,
declarando que el siervo se entregó a sí mismo como ofrenda de expiación y quedó muerto. Y eso debe ser el fin de la historia, ¿no? Cuando en cualquier libro o película el protagonista o el héroe muere, se termina la historia. Ya, ¿de qué más se puede hablar? Pero dice, cuando Él se entregue a sí mismo como ofrenda de expiación, verá a su descendencia, prolongará sus días, y la voluntad del Señor en su mano prosperará. Imaginen a las primeras personas que leían esto y decían, ¿cómo? Él está muerto. Dio su vida como expiación por los pecados, lo mataron. Ahí terminó, pero ¿verá su descendencia? ¿Prolongará sus días? ¿Cómo puede ser todo esto? Y el resto del canto celebra la gran victoria del siervo que dio su vida y murió. Gary Smith dice, el segundo resultado positivo será que el siervo prolongará sus días, una frase que abarca la bendición de Dios. Para que estos dos factores sean posibles, el siervo debió haber tenido una larga vida después de su muerte, aunque el profeta no explica cómo sucede esto. No tenemos la explicación, pero nosotros sabemos cuál es la explicación. ¿Cómo verá su descendencia? ¿Cómo prolongará sus días? Porque el siervo de Dios sufriente resucitó de entre los muertos. Amén. Y Él está vivo. Verá su descendencia. ¿Descendencia? ¿Jesús tuvo hijos? ¿Cuál es su descendencia? Bueno, la palabra dice en Juan 1:12, a cuantos lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho de ser hechos hijos de Dios. Estos no nacen de la sangre, ni por deseos naturales, ni por voluntad humana, sino que nacen de Dios. Jesús es el siervo sufriente de Yahweh y ha resucitado para vivir para siempre con los hijos de Dios, los que Él cargó sus pecados y soportó sus iniquidades. Prolongará sus días. El Señor no tiene fin de días, vive para siempre, porque si ya conquistó la muerte una vez, la muerte ya no tiene ningún reclamo sobre Él. La voluntad de Dios en su mano prosperará. El siervo seguirá sirviendo a Dios y quedará satisfecho porque cumplió con la tarea que Dios Padre le asignó y quedará satisfecho porque verá las multitudes de personas que Él rescató de la ira de Dios, satisfecho por su descendencia. Y dice, Dios Padre le dará parte con los grandes. ¿Qué es esto? Su exaltación, su exaltación. ¿Y qué viaje hemos tomado? Comenzamos en las nubes, el siervo enaltecido en majestad. De repente lo vimos su rostro desfigurado. El profeta tocó su infancia, la pobreza de su familia, nos informó de su aspecto físico, humilde, común. Profetizó que el siervo de Yahweh sería rechazado y viviría una vida cerca de la miseria de la humanidad. Nos relató las circunstancias impactantes de su horrible muerte en la cruz, enfatizando su muerte vicaria, haciendo expiación para quitar la ira de Dios, su silencio y el papel de Dios Padre en su muerte. Y en el momento más oscuro, un rayo de luz, el siervo vive para siempre. Por su obediencia es exaltado sobre todo. La actitud de ustedes debe ser como la de Cristo Jesús, quien siendo por naturaleza Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, por el contrario se rebajó voluntariamente, tomando la naturaleza del siervo y haciéndose semejante a los seres humanos, y al manifestarse como hombre se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte, y muerte de cruz.
Por eso Dios lo exaltó hasta lo sumo y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre, para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. El siervo de Dios es elevado, el siervo de Dios es despreciado, el siervo de Dios es juzgado en nuestro lugar y el siervo de Dios es vindicado. Gary Smith dice, resulta asombroso pensar que Dios pidiera al justo y sumamente exaltado Mesías real que interviniera en favor de personas terribles de todo el mundo, entregando su vida para pagar por los pecados ajenos. El sufrimiento y la muerte que conlleva este plan demuestran la severa pena que acarrea la rebelión contra Dios. Sin embargo, la paz, la santidad y la justificación obtenidas mediante estos actos revelan los extraordinarios logros de este plan de gracia. Ahí donde todo ser humano fracasa, el siervo obtuvo la victoria. Dios pudo transformar la humillante muerte del siervo en la gloriosa exaltación del Mesías, pues a través de dicha muerte quedó saldada la pena por el pecado. Se dieron cuenta que una gran porción de este canto fue de judíos confesando, fue despreciado y no lo estimamos. Tal vez al escuchar esto estás pensando, no he estimado a Cristo, no lo he valorado como debe, no lo he adorado, no le he dado mi vida como Él merece. Tal vez has vivido tu vida escondiendo tu rostro de Él, huyendo de Él, sin querer tener ese encuentro con Él. Has llegado a entender la profundidad de su amor, has llegado a entender la gran seriedad de pecar contra Dios con sus terribles consecuencias. ¿Por qué no tomar este momento de domingo de resurrección para aclamar: Jesús, Hijo de Dios, siervo sufriente, sálvanos, te ruego? Vamos a ponernos de pie en oración. Padre Celestial, gracias te damos, Señor, por este canto del siervo sufriente, porque nos has recordado la grandeza de tu amor, de tu majestad y lo que has hecho por nosotros, la obra de rescate. Señor, si hay alguien aquí que todavía esconde su rostro de ti, todavía huye de ti, Señor, que hoy sea el día, que ya no siga corriendo, que ya no se siga escondiendo, sino que clame hoy: Señor Jesucristo, sálvame, soy un pecador y yo te necesito. Ven a mi vida, me arrepiento de mis pecados y de aquí en adelante te voy a dar la honra y la gloria que tú mereces. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.